Gramática española lección 58. Pretérito imperfecto vs. Pretérito perfecto compuesto. Revisión. Pretérito imperfecto vs. Pretérito perfecto compuesto. El uso conjunto de estos dos tiempos es el mismo que encontramos entre imperfecto y el perfecto simple. El imperfecto siempre describe todo tipo de cosas, incluso situaciones. El perfecto simple y compuesto expresa hechos completos y terminados. Hoy, a las 8:30, todavía estaba en la escuela. Hoy he estado en la escuela hasta las 9. He estudiado periodismo durante 6 años en Barcelona. En 2001 estudia periodismo en Barcelona. En los ejemplos con perfecto compuesto, la acción está terminada porque utilizamos una expresión temporal que indica un proceso acabado. En los ejemplos con imperfecto, nos situamos dentro de ese proceso y describimos cómo es. El uso del perfecto compuesto se diferencia del simple en que la acción pasada llega hasta el presente, son momentos pasados más recientes. Por esa razón, con el perfecto compuesto usamos unas expresiones temporales diferentes a las de perfecto simple. Para describir cualidades de personas o cosas usamos generalmente el imperfecto, pero si describimos cualidades de un proceso o suma de acciones, debemos usar el perfecto compuesto o simple. La chica de ayer era preciosa. Persona. La fiesta de anoche. Si queremos saber cómo es una acción específica dentro de ese proceso, describimos esa acción con imperfecto. La fiesta de este sábado ha sido preciosa. Había mucha gente guapa y la música era genial. Bailamos hasta las 7 de la mañana. De la misma forma, si expresamos la duración total de una cualidad de una persona, animal o cosa, usamos perfecto compuesto o simple. El imperfecto expresa cualidades pero nunca la duración total. Yo llevaba antes el pelo rubio. Yo he llevado el pelo rubio 2 o 3 años, pero luego he decidido cambiar. Finalmente, podemos usar la estructura de estar más gerundio con todos estos tiempos. La diferencia de uso es la misma que en los ejemplos anteriores, solamente cambia el sentido de la acción, que es más continua, más larga. En 2001 estaba estudiando medicina en Barcelona. Estuve estudiando medicina 5 años en Barcelona. He estado estudiando medicina 5 años en Barcelona. Atención al siguiente ejemplo. Ayer, como estaba nevando, no fui a trabajar. Ayer estuvo nevando todo el día y no fui a trabajar. Hoy ha estado nevando todo el día y no he ido a trabajar. En estos ejemplos, la diferencia entre usar imperfecto o usar otro tiempo diferente está en la forma de presentar la información. Con el imperfecto describimos la causa o el motivo para no hacer algo, mientras que con los otros tiempos simplemente presentamos la información.